Comunidad Apostólica Efesios 2:20 presenta el programa Cátedra Bíblica. Sé que ya conoces bien la historia de la cruz. Un espacio de opinión orientado al análisis serio, crítico y objetivo de las Sagradas Escrituras, a fin de contribuir como herramienta eficaz en la formación y edificación del cuerpo de Cristo. Cátedra Bíblica, con la moderación de la hermana Isabel Palacios y el pastor Henry Contreras, por tu emisora Bendición 92.7 FM. Cátedra Bíblica. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. ¿Por qué me oigo bajitico? Ahora sí. 6 de la mañana con 4 minutos. Y usted está en sintonía de Cátedra Bíblica por Radio Bendición 92.7 FM. Tenemos acompañándoles hasta las 7 de la mañana en los controles el señor Alberson García. Hoy vino escoltado por su señor padre, el pastor Alberto García. Bienvenido. Sí. En la supervisión de programación, el que está en disciplina aún sin saberlo, el señor Diego Bogado. En la gerencia general, Oscar Rebolledo, y en la dirección de esta estación, quien tiene el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, Mercedes Fuentes. Todos nosotros acompañando al pastor Henry Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Usted puede comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-636-9658 o llamarnos al estudio al 0239-992-5655. Si la gente supiera lo feliz que me hacen cuando entra una llamada, lo harían con más frecuencia. Y me gusta mucho cuando la gente nos llama, pastor. Claro. Buenos días, sí. Pastor. Buenos días, mi hermana. Buenos días para todas y todos los que nos sintonizan en esta mañana por 92.7 FM a través del espacio Cátedra Bíblica. Claro que nos hace muy feliz el que puedan contactarnos telefónicamente o a través de la mensajería de texto, nos estén dando su impresión con respecto a el mensaje del Señor y compartir con nosotros. Amén. Bueno, vamos a recordarles que estamos próximos al primer aniversario de Cátedra Bíblica. Claro que sí. La hermana Isabel sigue recuperándose. Ayer nos comunicamos. Ok. Entonces, bueno, esperamos que se recupere, que tome mucho líquido. Claro, y a todos los que están transitando por esa virosis, bueno, mucho líquido. Y trate de mantener nada de aguas ni nada de eso que pueda generar que los zancudos se reproduzcan para evitar los contagios. Aquellas personas que estén contagiadas deben tratar de estar un poquito aisladas para que un zancudo no los vaya a picar y después piquen a otra persona. Claro que sí. Esta es una recomendación de salud. Pastor, ayer comenzamos con Primera de Tesalonicenses. Vamos a decirle a los hermanos para que vayan rápidamente buscando en su Biblia. Claro que sí. Sí. Y comenzamos con un tema que generó muchísimas aristas. Claro que sí. Al juicio al análisis suyo y del pastor Abache, que entró inmediatamente después, aristas que tienden es a profundizar en el estudio justamente de este pasaje bíblico. No hablo yo más, le toca a usted porque usted es el que sabe la materia. No, definitivamente, bueno, es importante que el tema que estamos compartiendo pueda generar ambiente de investigación y nos ayude pues a nosotros, nos estimule de la mejor manera siempre seguir compartiendo el estudio de la Biblia. Definitivamente la Biblia es un libro fuente de estudio infinito donde nosotros nos podemos sumergir y continuamente estar aprendiendo de ella. Estamos estudiando efectivamente Primera de Tesalonicenses y es el primer documento escrito del que tenemos noticia del Nuevo Testamento. El día lunes dimos inicio a su introducción. Ayer también estuvimos tratando temas introductorios a la carta y probablemente hoy también, porque es necesario que esto se pueda ver con el juicio necesario, sobre todo cuando pretendemos hacer un análisis histórico a partir del texto. Entonces es necesario verlo con más juicio, pues con más detalle, con más detenimiento, y eso es lo que nos proponemos hacer con la ayuda de Dios. Tiempo tenemos de sobra. Amén. Hermana. No es necesario que estemos corriendo porque, bueno, aquí estamos todos los días de lunes a viernes, así que ¿cuál es el apuro? Y si hace falta un sábado y un domingo también. También lo podemos agregar, así que no hay ningún problema. Entonces,
Si lo dice la directora, yo lo que le digo es amén, imagínese. Así. Bueno, entonces vamos a continuar. El día de ayer nosotros estuvimos viendo los versículos del capítulo 2 que van desde el 17 hasta el 3:10 y estamos analizando la situación histórica de esta carta y cuadra perfectamente estos versículos, pues que van desde el 17 del capítulo 2 hasta el versículo 10 del capítulo 3, es decir, 2:17 hasta el 3:10, cuadra y describe perfectamente el marco histórico de la misión del apóstol Pablo y los que le acompañaban en ese momento. Estamos hablando de Silvano y Timoteo y posiblemente otros. Lo que ocurre es que aquí se hace mención específica de ellos dos, mención clave por supuesto, porque también se va a hacer referencia a ellos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cosa que vamos a tener oportunidad y ocasión de ver, de manera que podamos precisar por Primera de Tesalonicenses y por el libro de los Hechos, podemos precisar y alargar el contexto de lo que nosotros estamos compartiendo aquí, de lo que fue la misión independiente del apóstol Pablo, cuando ya no estaba, por decirlo así, tan vinculado directamente a la comunidad de Antioquía. No, en sus primeras etapas no perdió el contacto directo con ellos, pero luego va a ser como más dependiente de lo que el Espíritu Santo vaya a hacer a través de él, ya que el Espíritu le comunica a la iglesia de Antioquía que envíen a Bernabé y a Saulo para la obra que les ha llamado. Luego ellos regresan a la comunidad de Antioquía y luego vuelven a salir para visitar las comunidades que nacieron a partir de ese avance misionero. Se formaron iglesias y luego Bernabé y Pablo, no digamos se dividen, porque la división no está aplicada a la iglesia, digamos que yo diría más bien se distribuyen, para no hablar de una separación. Es una palabra medio odiosa, medio chocante que nosotros hablemos de separación en el cuerpo de Cristo. El mismo Pablo más tarde va a decir, ¿acaso está dividido Cristo? Y la respuesta obvia es que no, de tal manera que deberíamos mencionar más bien la palabra distribución. No sé si a usted se le ocurre otra palabra. Bueno, es que lo que se me ocurre es hacer un paralelismo del cuerpo de Cristo. Imagine su propio cuerpo. O sea, el oído no bombea la sangre, eso lo hace el corazón. ¿De acuerdo? Usted no camina para de manos, preferiblemente usted camine con los pies, o sea que cada parte del cuerpo tiene una función y de allí entonces esa distribución, que no es separación, porque si separamos el corazón del resto del cuerpo ya sabe lo que le pasa al cuerpo. Exactamente, eso fallece. Implica muerte. Pero cada quien en lo suyo y Dios en lo de todo. Por supuesto que sí. Entonces, bueno, no estuvieron de acuerdo en algo y aparentemente uno toma una ruta y otro otra ruta, pero no hablamos de separación, porque yo no creo que la iglesia esté dividida. Nosotros con nuestras ideas sí podemos estar distanciados unos de otros, pero lo que constituye la iglesia, por cierto, y gracias a Dios, no son nuestras ideas. Amén. Es la presencia del Espíritu Santo, porque si no no estamos mal, estaríamos definitivamente graves. Somos templo y morada del Espíritu Santo, y esto fue verdad tanto como para Pablo y Bernabé, a pesar de que no estuvieran de acuerdo en algún detalle, por cierto, que tenía que ver con Juan Marcos, que se devolvió tal vez por nostalgia, le hacía falta la comunidad a la cual él pertenecía, decidió regresarse, no continuó con ellos, y cuando iban a continuar la misión, tiempo después, Pablo se opuso porque Bernabé quería que Juan Marcos continuara con ellos, pero Pablo, muy radical, dijo que no, porque se había devuelto en algún momento y no estaba de acuerdo. Años más tarde, él escribe de manera positiva acerca de Juan Marcos, así que eso no fue una división como tal, una diferencia, cómo no. Bienvenida a las diferencias, negadas siempre las divisiones. Entonces, este pasaje que nosotros
estamos estudiando, para los que nos están sintonizando tal vez en este momento, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17, hasta el capítulo 3, versículo 10. Describe entonces y da cuenta de la reconstrucción histórica y nos permite recoger los datos que encontramos aquí, bendiciones pastor, que encontramos aquí expresados en el contexto de esta carta. Bueno, el equipo misional o el equipo misionero, la importancia de trabajar en equipo, no creerse llanero solitario, es absolutamente necesaria, porque las dificultades van y vienen y son mejor dos que uno según la Biblia. Entonces este equipo misionero representado allí en el capítulo 1, verso 1, lo podemos ver, mi hermana, podemos leerlo en Primera de Tesalonicenses. Ok. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Fíjese, allí tenemos nosotros el equipo misionero, mitente o remitente. Pablo escribe esta carta en compañía de ellos y por supuesto los va a mencionar porque ellos tienen mucho que ver en la fundación de esta iglesia. Bueno, ya sabemos que tras distanciarse de la misión o de la comunidad de Antioquía, ellos emprenden un trabajo un poco más independiente, repito, de Antioquía y más dependiente directamente de lo que el Espíritu Santo va a ir haciendo a través de ellos. Pablo tuvo que abandonar también, ayer comentábamos, hermana Mercedes, que el apóstol Pablo cuando no estaba preso lo andaban buscando. Y mal recomendado. Y bueno, lo de mal recomendado. No, y que lo estaban buscando lo recomendaban mal. Obviamente, eso es indiscutible, hermana, está muy bien. Bien, entonces tuvo que abandonar la misión en Filipos, es decir, en Filipenses. Los que toman nota, vamos a ver algunos versículos. Por causa de la hostilidad de la gente, incluso las autoridades de la ciudad. Entonces tuvo que abandonar la misión allí. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Y yo me voy a ir ubicando en Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Los que toman nota, anoten también Hechos, capítulo 16, versículos 19 al 40. Si mi hermana tiene Primera de Tesalonicenses 2:2. Amén. ¿Lo puede leer, por favor? Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Amén. Observe que allí Pablo da cuenta de lo que ocurrió con él en Filipos, de lo que ocurrió con ellos. En mi barrio le hubiese dicho, estuvo ruda la cosa. Estuvo bien ruda la cosa. Sí, estuvo bien ruda la cosa. El capítulo 1, versículo 30 de la carta de Pablo a los Filipenses, e incluso deberíamos leerlo anterior al versículo 30. Voy a leer a partir del verso 28, donde dice: no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Mire que aquí el apóstol Pablo, hablando del trabajo misionero, una palabra muy cercana que pudiera describir eso sería la palabra lucha, la palabra oposición, la palabra adversidad. No es fácil, no fue fácil, ni será fácil llevar a cabo la labor que el Señor nos ha encomendado, a pesar de que ahora tenemos derechos que parece no tenían tanta vigencia en aquel entonces. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, nosotros vemos en los versos 19 y siguientes, dice: la esperanza de sus amos de hacerse ricos
ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Verso 20, toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Y el verso 22 dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad, de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. El texto sigue hablando, describiendo esta situación tan cruenta que tal vez nosotros la leemos simplemente, pero nos paramos a reflexionar en el hecho. Santo, y estuvo más rudo todavía. Mucho más rudo todavía. Wow. Y el asunto es que esta rudeza contra él vino, o contra ellos vino por hacer un bien, porque le dieron libertad a una joven que estaba poseída por un espíritu inmundo. Solo que parece mentira, pero a veces lo diabólico es fuente de ganancia para mucha gente. Los amos, los propietarios, fíjense todo lo que está relacionado con las tinieblas. Imagínense el contexto de un amo, una persona que sea esclava de otra, una cuestión bastante inhumana, por cierto, pero lo diabólico era fuente de ganancia para los propietarios de esta joven. Y cuando Pablo, por el Espíritu Santo de Dios, le da libertad a la joven, bueno, eso le trajo el azote, la cárcel y todo este tipo de maltrato que describe allí el capítulo 16, verso 16 en adelante, para los que quieran leer y corroborar lo que estamos diciendo aquí nosotros a manera de repaso. Entonces se describe esta situación de hostilidad y cómo ellos tuvieron que abandonar Filipos, porque la hostilidad estaba bien estructurada, planificada, no solamente por un grupo de personas, sino las autoridades de la ciudad también estaban en esto, y de corte romano, figúrese usted. Entonces Pablo tuvo que continuar su viaje por la vía Egnacia, una calzada que había construido el Imperio Romano para ellos poder tener control del territorio, desplazar más rápido por allí las legiones romanas cuando fuese necesario. Bueno, y esta vía pues era un medio de avanzada, de transporte para trasladarse pues libremente. Entonces Pablo tuvo que continuar porque la hostilidad fue muy fuerte en Filipos. Acabamos de leer allí y la Biblia da cuenta de esto, ¿no? Y obligó esto a los misioneros a salir de allí. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, el libro en el que siempre vamos a estar, en el capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 2, verso 18 también, luego el 3:4 y finalmente vamos a ver Hechos 17 del 5 al 9. A veces cito de manera apresurada porque ustedes saben que estas clases están saliendo por algunas redes sociales, entonces no es bueno que aparezcan estos cortes, aunque yo voy luego dando de nuevo las citas. Primera de Tesalonicenses 1:6, como dice hermana Mercedes, por favor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjese usted que ellos mismos estaban experimentando tribulación y en tal sentido estaban imitando a Pablo. Más tarde va a decir que estaban imitando también a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Amén, gran oposición, ¿ok? 2:18, vamos a ver de dónde venía esta oposición, estos estorbos. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
Fíjese que el enemigo era el que estaba detrás de todo esto, y es bien interesante que aquí Satanás está encarnando en los conflictos a los que Pablo tuvo que enfrentarse. Ustedes recuerdan lo que hemos venido leyendo, y aquí Satanás está encarnado en las autoridades que le cerraban el paso, que no les permitían libremente desplazarse por ahí. Cosas interesantes en las que nosotros debemos meditar siempre. El capítulo 3, versículo 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Amén. Entonces fíjese que la carta es recurrente, ¿no? Era público y notorio todo Sí, lo que señor. pasaba a Pablo. Sí, señor, así es. Pero también público y notorio su perseverancia. Cómo no, su persistencia, Sí. ese empeño, esa pasión que lo caracterizó siempre. Imagínense, lo acaban de apedrear, lo sacan, lo dejan fuera de la ciudad, y aún así, apedreado, medio muerto, cuando los hermanos lo rodearon, oraron por él, se paró pidiendo que lo metieran otra vez, que tenía que seguir predicando. Una cosa aparentemente loca, ¿no? Hasta de loco, sí. Pero era la pasión por el trabajo, la tarea que el Señor le había encomendado. Entonces, de hecho, Pablo puede decir después: ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 5 y 4. Y vamos a ir viendo allí 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 5. Vamos a leerlo hasta el 9, hermana Mercedes. Correcto. Por favor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén. Fíjese, observe que esto ya estamos en el contexto de Tesalónica, ¿no? Ya estamos en el contexto de Tesalónica. El capítulo 17 se ubica en Tesalónica. Aquí en Tesalónica aconteció este alboroto artificial, pues, porque esto tenía que ver con Jesucristo. Jesús había dicho: mi reino no es de este mundo. Era como una guarimba. Sí, cómo no, aquí hay una guarimba. Bueno, la gente está familiarizada con lo que es una guarimba, entonces sí la hay. Pero fíjese que aquí acusan a Pablo de estar alborotando la ciudad, y que están enseñando costumbres que son contrarias, incluso promoviendo un rey distinto al César. Aquí están buscando delitos políticos. Correcto. Delitos políticos, porque los judíos son bien, pero que bien maliciosos, como lo llaman allí, ociosos. Sí. En este caso los que aparecen también ahí. Dice también malo, porque dice que algunos ociosos, hombres malos. Así es. Bueno, estamos hablando de los judíos que hicieron eso. Sí. No estoy generalizando en este momento. Cuidado, no es un juicio espiritual sobre el judío por ser judío. Exacto, no un juicio étnico. No es histórico, al hecho histórico. A ese hecho histórico. Correcto. Gracias, mi hermana. No pude encontrar mejores palabras, así que me quedo con la suya. Gracias. Entonces, es a eso que nos estamos refiriendo. Entonces, ellos dijeron: por el lado espiritual no vamos a lograr nada. Pero vamos a buscarlo por el lado político. Y acusaron a Pablo de promover un rey distinto al César. Imagínese usted. ¿Pero lo hicieron con Jesús? Sí, así es. ¿Qué crimen le consiguieron? Ninguno. Tuvieron que llevarlo por un juicio político. Y entonces se le vinieron a aplicar aquí también a Pablo y a los que le acompañaban. Pero observen que esto aconteció en Tesalónica, ¿no? Si acontece en Tesalónica, aquí Pablo va a ver al diablo, que una y otra vez él ha querido ir, pero no lo dejan entrar. Bueno, fíjese que organizaron toda una cuestión política desde el punto de vista de la legalidad, que incluso hasta una fianza tuvieron que pagar. Entonces, para así cerrarle el paso al apóstol Pablo allí, porque era el cabecilla, pues, el cabecilla de este asunto. Entonces, los textos bíblicos dan cuenta de esto. También nosotros podemos ver
vamos a ver que después de esto Pablo va a terminar en Atenas, ¿no? Luego él, después a Tesalónica, pasa a Berea, allí está expresado. Luego en el capítulo 17, verso 16, Pablo llega a Atenas. Pero vamos a leer el 17:15, hermana, por favor. Correcto, dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Fíjese que deja órdenes para Silas y Timoteo de que fuesen a él lo más pronto posible. ¿Dónde estaban ellos en aquel entonces? Bueno, estaban cumpliendo con la misión encomendada del apóstol Pablo. Sabemos claramente por Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, que Timoteo fue a Tesalónica. Correcto. Fue a Tesalónica mientras Pablo esperaba en Atenas. Vamos a leerlo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Amén. Observe entonces que Pablo, mientras estaba en Atenas, no se encontraban con él algunos de los que le acompañaban. Y es interesante aquí en el capítulo 1, verso 1, que se trata de Silas y Timoteo. Y es lo mismo que tenemos allá expresado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De tal manera que estamos ante un piso evidentemente histórico, ¿no? Pablo en Atenas. Después de Atenas, sabemos que Pablo prácticamente, hay que decirlo, fracasó con la prédica que lanzó allí en Atenas, porque fueron muy poquitos los que creyeron allí. Y después de allí Pablo pasó a Corintios, y allí en Corintios Pablo permaneció 1 año y 6 meses. Pero hay dos detalles que no quisiera dejar pasar por alto, y ya vamos a salir de los elementos tan tediosos referenciales con la historia. Pero hay dos detalles aquí. Pablo llega a Corintios en el capítulo 18. Nos encontramos con un matrimonio, una pareja llamados, aquí están, vamos a ver el verso 1 y 2, hermana, por favor. ¿De qué libro? De Hechos, capítulo 18. Dice: después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces dice que allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido de la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Quiero hacer una pausa aquí porque es necesario que nosotros investiguemos. En días pasados escuché una referencia aquí a Priscila y Aquila, y hacían mención de que fuesen dos mujeres. Pero fíjese que el texto bíblico da cuenta de que se trata de Aquila como el hombre y Priscila como la Aquí mujer. está clarísimo. Bueno, pero ¿Por qué la confusión? no sé por qué la confusión. Porque dice clarito: y halló a un judío. Amén. Pero existe confusión porque muchas veces no se lee, simplemente leer. Y nosotros debemos dar cuenta de esto. Pues bueno, de repente la palabra Aquila le parece un nombre femenino, pero una cosa es que le parezca un nombre femenino y otra cosa es que no se lea, pues. Entonces se trata de un judío y de su esposa. Ahora, ellos llegaron de Italia y habían salido de allí. ¿Por qué? Porque Claudio César los mandó a deportar a los judíos, y eso está fechado por los años 49, 50. Hay una serie en los años 70, poco más o menos, entre 70 y 80, televisaron una serie que se llama Yo Claudio. Ok. Y es el referencial histórico justamente de eso que usted está mencionando. Ah, qué bueno que usted está reseñando esto, porque entonces nos podemos ubicar en un tiempo en la historia. Esto es clave porque es en este periodo de tiempo que Pablo va a establecerse allí en Corinto. Estaba rudo con ese Claudio César. Sí, señor. Era una época ruda, muy difícil, Expulsaron, radical, completamente. Expulsaron a los judíos. Sí.
Sí. Los expulsaron completamente. Entonces, por esa fecha, tuvieron que salir de ahí Priscila y Aquila y se establecieron en Corinto, y allí llegó Pablo, se hospedó con ellos, permaneció 1 año y medio allí, y desde allí escribió Pablo entonces la carta a los tesalonicenses, la primera carta del Nuevo Testamento. En el capítulo 18, versículo 12, hay otro dato que nosotros debemos tomar en cuenta. El caso de Galión, que se menciona allí, que llega a ser gobernador de Acaya, de esa provincia, en el momento en que Pablo se encuentra allí. Y Pablo va a permanecer allí como por 1 año y medio. Entonces, estos datos históricamente nos permiten a nosotros hacer una reconstrucción del momento en el que se escribe este documento. Qué paradójico, que a Pablo no lo persiguió los romanos. Así lo es. persiguieron fueron los judíos. Para que usted vea. ¡Qué tremendo! Para que usted vea, porque ellos No, yo lo digo. encubiertamente se amparaban en tergiversar pues a Pablo, descalificarlo para entonces intentar salir de él. Yo me permito traer esto a colación a aquellos que son mega ultra recontrasemitas. Sí, porque hay gente que Sí, amparado en ese concepto muy mal concebido, por cierto, Completamente. pretenden abofetear a la verdad que nos presenta la palabra. Eso es correcto. Y ahí está, pues. Ahí está en la Biblia. Y el apóstol Pablo no va a perder de vista que ellos le persiguieron hasta el cansancio. Sí, señor. Donde él entraba, le armaban una guarimba. Ojo, no lo persiguió los musulmanes, no lo persiguió los católicos, ni los cristianos, lo persiguió fueron los judíos. Eso es correcto, así es. Tenemos una llamada al 0412-613-9658. No podemos atender. Si usted desea hablar con nosotros al estudio, puede hacerlo al 0239-992-5655. Mas, sin embargo, pastor, yo presumo que la persona ha mandado mensaje y como hemos estado absorbidos por el tema, no, usted me dice. Sí, como usted me vamos a leer indique. el mensaje para que nos sigan escribiendo. Sí, dice, Dios le bendiga, pastor, estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Palacio. Quien les habla no es la hermana Isabel Palacio, es Mercedes Fuente. Amén. Pero la comparación no es odiosa, es honrosa, ¿oyó? Que debería de estar en la radio sábado y domingo también, pastor. Ok, aquí tengo otro, pero no sé por qué. Aquí, buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Una pregunta, ¿está mal ajustar los versículos leídos a nuestros tiempos y a nuestras vidas? Aquí en Venezuela no nos persiguen así como los apóstoles, pero sí se persiguen de otros, como por ejemplo pedir a quienes nos escuchan que no le hagan que ser, tildados de locos. No entiendo qué quiere expresar la persona, pero gracias a Dios en Venezuela no se persigue absolutamente a nadie. Así es, sí. Cualquier cosa que nos vuelva a escribir, un poco más específico, y nosotros estaremos tomando ¿Usted se ha nota. sentido perseguido, pastor? No. ¿Por sus ideas? No. En el ámbito político no. En el campo eclesiástico. Incomprendido. Sí, cómo no, eso Pero sí. perseguido, no. No, para nada. De todas maneras, siempre la Biblia es y será aplicable a nuestra vida, pero debe ser una aplicación sana. Si la gente pretende que la Biblia sea como una franela de licra. Sí, Que la gente es gordota, la franela le ponen chotota. Si la gente es flaquita, ponen chiquitilla. No es así. No, el texto se aplica a nuestra vida, pero nosotros debemos adaptarnos a lo que el texto pretende en primer lugar, pues, porque es allí donde está la inspiración de Dios. Pero agradecemos el comentario. Bueno, lo cierto es que Pablo se encuentra profundamente preocupado tanto en Atenas como en Corinto, a la espera de noticias de cómo se encuentran los hermanos allá en Tesalónica. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 3, 7 y 8. Y 1 Tesalonicenses 3, 7 al 8, para no dar tanta cita en este momento. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Entonces fíjense que Pablo encontró consuelo, fue al saber de ellos. Es Qué como bonito. Usted, ¿verdad? Wow. Es como que usted tiene un hijo o tiene nuevos creyentes y ellos van a depender su vida espiritual
después de Dios, por supuesto, va a depender de su buen oficio, de sus cuidados, de su dedicación. Y aquí vemos a Pablo con un amor maternal, un amor profundo por la situación de la comunidad de Tesalónica, a la cual él le va a escribir después. Bueno, entonces recordamos que todas las cartas del apóstol Pablo son comprendidas entre el año 50 al 60. Los evangelios se empiezan a escribir más o menos a partir del año 70, de tal manera que Pablo es el primer autor del Nuevo Testamento y sus documentos, sus cartas o epístolas son los primeros libros de todo el Nuevo Testamento, y vale la pena pues resaltar esto. De hecho, su primera carta, como estamos viendo, primera de Tesalonicenses, probablemente la segunda carta fue la carta de Pablo a los Gálatas, luego nacen primera y segunda Corintios, luego Filipenses, luego Filemón, luego Romanos, y luego entra otro cuerpo epistolar que se le atribuye a Pablo también, pero algunos exégetas dicen que no son directamente de Pablo. No vamos a considerar eso en este momento, pero son conocidas como deuteropaulinas. Digo esto porque de repente usted lee, investiga y se encuentra con la expresión deuteropaulinas, para que no se sienta sorprendido por esto. Bueno, estas cartas forman un conjunto bien diferenciado, bien definido en el canon del Nuevo Testamento, y vale la pena tomarlo en consideración y darle prioridad a un análisis de la fe de los primeros cristianos, partiendo desde los escritos del apóstol Pablo. Por supuesto que los evangelios, al no haber sido escritos todavía, organizados tal cual como nosotros los tenemos, eso no significa, escúchese bien, que no se remonten a tradiciones orales anteriores a Pablo y anteriores a los escritos del apóstol Pablo, pero todavía no existían como libro tal cual como nosotros lo tenemos expresado aquí. Bueno, el día de ayer nosotros hacíamos unos comentarios, y los comentarios que hacíamos es que esta primera carta del apóstol Pablo, en ella faltan los motivos teológicos que expresa Pablo en otras cartas. Aquí más que todo la preocupación es como fraternal, la nostalgia por la ausencia, por no estar presente, es lo que preocupa al apóstol Pablo. Ayer veíamos que no hay citas del Antiguo Testamento en esta epístola, en esta carta, lo cual da cuenta de la ausencia pues de ese conflicto teológico que va a caracterizar a Pablo después en otras cartas, donde sí encontramos una reflexión teológica de Pablo fuerte e incluso polémica, tal es el caso de los Gálatas, primera y segunda Corintios, la misma carta de Pablo a los Romanos, a pesar de no nacer en un contexto polémico, sí él está presentando ya teología desde el punto de vista formal allí. Aquí en primera de Tesalonicenses todavía esto parece no estar muy desarrollado, y esto da cuenta pues de la antigüedad de la carta que nosotros estamos comentando en este momento. Vamos a ver, tenemos un mensaje de texto en este momento. Vamos a leerlo porque ya vamos a entrar en el desarrollo del escrito. Dice: todo mi ser te desea por las noches, por la mañana mi espíritu te busca, pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Otro dice: buenos días, que el Señor me los continúe bendiciendo. Pido la oración por mi vida espiritual y por mi esposo que se apartó, tiene el nombre de la persona. Bueno, vamos a estar en oración. Son las 6 de la mañana con 43 minutos y usted está en sintonía de Cátedra Bíblica por Radio Bendición 92.7 FM. Pastor, ¿yo puedo hacer un inciso en este momento? ¿Cómo no? Claro que sí. Me llama la atención porque descubrí yo, ¿verdad? Yo abonando a erradicar la ignorancia. Descubrí las licencias poéticas que utiliza Pablo en las epístolas, en el encabezado. Qué bueno. En el encabezado, porque fíjese, estaba haciendo una comparación de donde él, porque el primer versículo es a quien le envía.
Así es, muy ¿verdad? bien. Entonces dice, por ejemplo, en 1 Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, O sea, está diciendo quién está escribiendo la carta. Correcto. Se está presentando. Así es. Pero en unos dice siervo, en dos dice siervo, en otro dice llamado a ser apóstol. Pero en la última que escribe, bueno, dice la última que escribe porque está aquí, en el orden que está aquí en el libro. En el orden lógico. Habla de esclavo de Jesucristo. Me llamó mucho la atención esa cuestión. Tiene una estructura literaria, Sí, señor. la carta, Sí, señor. que es lo que la acusan como carta, como epístola. Exactamente. Ese es el patrón, el esquema fijo que hay para poder ser reconocido como un género literario. Correcto. Tiene que tener una estructura, así como cuando escribimos cartas familiares, querida tía, te escribo deseándote, hay toda una estructura. El tema puede cambiar, pero invariablemente cuando la carta de carácter familiar tiene esa estructura, y en este caso estamos frente a cartas oficiales dirigidas hacia la iglesia que van a mantener ese patrón, esa estructura Pero que usted muy bien está identificando. Pero fíjese que en una parte él se acusa como siervo, Así es, en otras se acusa como apóstol, correcto. pero otras donde dice llamado a ser, Amén. a futuro. Amén. Ok. Eso tiene su explicación. Estamos descubriendo la estructura. Y la explicación la vamos a encontrar en los motivos de la carta. Correcto. Los motivos de la carta. Por ejemplo, un detalle interesante. Pablo es apóstol, pero aquí en esta carta de 1 Tesalonicenses no hace mención de su apostolado. Capítulo 1, versículo 1. No hace mención de su apostolado. No, es más, no dice su condición, no habla de su condición. Exactamente. Si observa que dice nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, Correcto. escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Pero si la confrontamos con Gálatas, capítulo 1, versículo 1, allí rápido Pablo hace gala de su apostolado. Vemos allí: les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Si nosotros vemos esta diferencia, estamos frente a un género epistolar, pero los motivos que tiene él para llamarse apóstol en un lado y dejar de serlo en otro, lo justifica el tema que va a tratar en la carta. Aquí, por ejemplo, él dice: les escribo yo, el apóstol Pablo. Yo les sugeriría leer este versículo a todos los que empiecen a leer este versículo. Si quieren hacerle justicia a lo que el Espíritu Santo inspiró, léanlo con el enojo más fuerte que ustedes puedan tener. ¿Sí? Bien enojados, lean el versículo así, bien enojados. ¿Cómo leería usted ese versículo enojada, hermana? ¿Cuál sería su tono de voz allí? Vamos a hacer el ejercicio. Lo que sucede es que en esta versión de Reina Valera como que no es tan tajante como esa, más sin embargo procuraré hacer lo propio. Hágalo, mi Dice hermano. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ve que el lenguaje aquí no es tan tajante. Me gusta más esa otra versión. Amén. Sí. Porque esta es más versión. clara, es más Porque recupera el enojo. incisiva. Hasta el enojo hay que rescatarlo. Sí, porque aquí no. Exacto, ahí muchas veces no se nota. Pero aquí Pablo está enojado. Lo más enojado que usted pueda pensar. En todas las cartas de Pablo, el enojo más fuerte de Pablo lo está expresando aquí. Lo está expresando aquí. Y aquí está diciendo: les escribo yo, el apóstol. Yo, el apóstol. Le dice: no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas. Principio de autoridad. Sí, es un principio de autoridad. Fíjese que está tan enojado que Pablo, si usted revisa 1 Corintios capítulo 1, vamos a verlo, estamos haciendo el ejercicio y nosotros descubrimos lo siguiente aquí.
se me ocurre 1 Corintios porque Así es como más cerca de a quién se le escribe. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Observe que esta es la iglesia de Dios, que han sido llamados por Dios para ser pueblo santo. Observe que esta es la iglesia de Dios aquí en Corinto, pero en Gálatas esta iglesia no es de Dios. Santo. Fíjese lo enojado que está el apóstol Pablo, que ni siquiera les llama iglesia de Dios. No les llama iglesia de Dios, no les llama elegidos, no les llama santos. Sí, aquí hizo una cosa tremenda. Ajá. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Aquí dice: estoy horrorizado. Santo. Aquí ¿Se está da cuenta? maravillado. Aquí está horrorizado. Entonces fíjense que aquí en Gálatas, esta iglesia no es la iglesia de Dios, no son santificados en Cristo. Todo este tipo de detalles están ausentes. Y Pablo escribe y dice: no estoy solo, a pesar de que ustedes no quieran nada conmigo, yo no estoy solo. Entonces, fíjense que la temática la va a determinar la situación que Pablo quiere corregir o describir, pero la estructura se corresponde a lo que es el género epistolar. Bueno, yo necesito que nosotros podamos correr aquí con el asunto de la carta. Cuénteme. No, que tengo aquí un mensaje. Léalo. Esto usted lo ha explicado, pero dice: hermanita, que es apóstol. Bueno, apóstoles enviados. Buenos días, pastor y mi hermana. He aprendido de ustedes. Pido la oración por la familia Hernández de San Andrés desde Turba. Nos están escribiendo, pastor. Saludos para todos. Amén, Por allá, por claro esa que sí. zona Gloria a un poquito Dios. retirada. Sí, señor. Bueno, bendiciones. Dios continúa bendiciendo la comunidad de aquella región. Bueno, fíjense, hay que tener en cuenta además el carácter oficial y público de las cartas paulinas. Las cartas paulinas no son escritas para que queden en el anonimato. Tienen un carácter, en primer lugar, oficial o autoritario, y tienen un carácter público. Importan al seno de la comunidad a la que se están escribiendo. Están escritas con la autoridad del emisario. El emisario tiene una autoridad porque el emisario ha sido enviado. Acaban de escribirnos qué significa la palabra apóstol. Bueno, es un enviado. Él está investido con la autoridad del Espíritu Santo, investido con la autoridad de Dios que le llamó, que le apartó, que le santificó y que le está enviando. Entonces, las cartas de Pablo tienen un carácter primero autoritario, oficial, público, deben ser leídas y debe ser reconocida la autoridad del emisario. El emisario tiene autoridad porque, uno, por ser llamado por Dios, elegido por Dios, santificado por Dios, enviado por Dios, y porque además, gracias al trabajo del emisario, entiéndase de Pablo en este caso, ellos existen. Gracias al trabajo misionero de él, ellos se convierten ahora y existen. No es una existencia cualquiera, es una existencia como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo. Entonces, por esa razón, esas cartas locales en esa comunidad debían ser proclamadas públicamente en las asambleas comunitarias. En las asambleas comunitarias ellos debían reunirse periódicamente, continuamente, para estar compartiendo, para estar alentando su fe, orando juntos, para estar, congregándose pues. Entonces, durante el banquete, conocido como la celebración o la cena del Señor, entonces esta proclamación pública no implicaba una simple lectura, sino una auténtica declamación. Se acompañaba incluso con la entonación, los gestos adecuados que sin duda podían rescatar el tono, la alegría o la nostalgia que podía tener el apóstol en el momento de escribir la carta. Imagínese usted este nivel de lectura. Es tremendo. Donde estamos hablando de auténticas declamaciones. No simplemente una lectura como muchas veces nosotros leemos e ignoramos los signos de exclamación, de entonación.
que debemos aprender a leer, por cierto. Y pierde sentido en lo que se lee. Exactamente. Porque leer es recorrer con la vista aquello que está escrito. Eso es correcto. Pero si usted no lee bien, no va a entender. Eso es correcto. También hay que entender que en aquel entonces eran muy pocos los que sabían leer y escribir. Y aquellos que tenían ese privilegio, por razones de tipo, más que cultural, tenía razones de tipo económico. Así es. Así es. Si sabía leer era porque tenía una educación muy personalizada y por lo tanto muy esmerada. Sí, así es. Entonces así es. les permitía desarrollar ese tipo de cuestiones. Entonces hay que entender el contexto. Eso es correcto. Leer no leía cualquiera. No leía cualquiera. Y un buen lector, por lo que estamos viendo aquí en este momento, rescatar una auténtica declamación, entonación, gestos adecuados, sin duda, es todo un reto este tipo de lectura y valdría la pena poderlo rescatar, poderlo recuperar. Vamos a ver qué nos dice. Sí, pues ya llegó el mensajería de pastor texto, porque Abache. ya el pastor Abache llegó. Sí. Yo no sé por qué llegó él tan temprano. No, él llega temprano, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta y se gloria a queda Dios. afuera. Que el Señor les bendiga grandemente, hermano pastor. ¿Qué versículo está leyendo? Santo, imagínese. Yo creo que era cuando usted estaba haciendo el comentario de la carta de Gálatas. creo. Gálatas capítulo 1, Sí. sí, verso 1 en adelante. Aquí piden oración por varias personas. Dice, los amo en Cristo, gracias, amados apóstoles. Bueno, lo voy a leer porque los nombres de la persona, porque lo que están pidiendo es oración. Por Amén. Flor, José Gregorio, Reina, Diego, Annie, Darly, Samir, Luis Enrique. Los amo en Cristo, gracias, amados apóstoles. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Amén. Bueno, ya se acerca la hora de la despedida. Bien, mañana nosotros vamos a continuar con la carta. Vamos a ir viendo la carta. Cuando entremos en lo que es la exégesis de la carta, mire, van a surgir cosas bien, pero que bien interesantes, que hay que rescatar el concepto de lo que es la palabra evangelio, en el contexto en el que nace, contexto con el que es confrontado, e incluso la palabra entrar, llegar, tiene un contexto incluso político, militar, que se tiene que rescatar para que se pueda ver en toda su envergadura, con toda su fuerza, su consistencia, lo que el apóstol quiere transmitir en esta carta, que muchas veces no se toma en cuenta. Aquí le están pidiendo que haga una oración por el sector de Súcuta, pastor. Amén, amén. Creo que la idea es que lo haga al aire. Que lo haga al aire, Sí, presumo ok. que es lo que le están pidiendo. Lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. recordemos que en estos días hubo allí un hecho de sangre y la gente del sector está preocupada. Claro que sí, sí vamos a orar. Bueno, entonces para el día de mañana nosotros vamos a continuar, vamos a tratar, vamos a ir viendo lo más que se pueda, pues los elementos más importantes de la carta, por ejemplo, rescatar que se trata de una carta de consuelo, tiene una parte parenética o de exhortación, ir rescatando todo eso, la estructura de la carta, su introducción, su primera parte, la segunda parte, la despedida de la carta, y ver cómo en su primera y segunda parte se cierra con oración, exclamación, el anhelo de la venida del Señor, no de la ida de la iglesia. Que yo quiero que nosotros veamos eso, porque es que muchas veces la gente tiene sueños de irse para dónde. ¿Irse para dónde? Y yo quiero proponerle, pastor, usted, antes yo leer el mensaje, habló de una palabra clave. ¿La palabra? Llegada. Sí, Llegada. así es. Ok. Yo les quiero proponer que nuestros hermanos oyentes busquen algo de eso de llegada y mañana participen con nosotros en ese concepto. Bueno, ¿Qué le amén. parece? Claro, excelente, claro que sí. Claro que sí, sí, la palabra llegar, entrar. Ok. Examinen eso, a ver si lo pueden ubicar allí en el contexto de la carta. Y va a ser bien interesante. Vamos a realizar la oración Amén. por la comunidad de Súcuta, me dijo. Sí, la comunidad de Súcuta. Bueno, vamos a orar por los hermanos, hermanas en Súcuta, los vecinos, amigos que se encuentran allí en la comunidad de Súcuta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te reconocemos como Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y nos reconocemos como tu iglesia, tu pueblo, los redimidos por la sangre
del Cordero. Señor, nos hemos vestido de toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Señor, tú nos has puesto como luz, tú nos has puesto para dar testimonio, para orar por todos los hombres, Señor, porque esto es bueno y agradable delante de ti. Elevamos en este momento una palabra, Señor, a tu presencia, a tu trono, a tu oído, Dios. Apelamos a tu corazón, a tu buen juicio, a tu justicia, a tu amor, a tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pedimos que tu inmenso amor, que el plan, el propósito de tu evangelio descienda ahora mismo, Señor, sobre las vidas que caminan sin ti, sobre corazones que transitas llenos de odio, otros llenos de dolor, con falta de esperanza. Tú eres fuente, Dios mío, de esperanza. Tú eres fuente de vida, tú eres fuente de paz. Te pedimos, Dios, que tu bendición alcance la comunidad de Cúcuta, Dios mío, que tu paz pueda entrar en aquel lugar, Dios mío, que se puedan levantar hombres y mujeres, Dios mío, en pie de lucha con el propósito de hacer tu voluntad. Alcanza al perdido, Dios mío, restaura el abatido, Dios mío, llena de consuelo, Dios mío, los corazones enlutados, que tú seas fuente de esperanza en este momento, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, nos despedimos, mi hermana, para la despedida hasta el día de mañana. Bendiciones. Bueno, presentamos disculpas, pastora de Bacher, creo que nos vamos a robar apenas un minutico. Despedimos el programa por la mañana de hoy. Les invitamos a mañana a las 6 de la mañana con un programa similar, probablemente hasta mejor que el del día de hoy. Esto es Cátedra Bíblica por Radio Bendición 92.7 FM. Yo les invito a seguir en sintonía de la emisora. Esta noche, si Dios lo dispone, podremos estar al aire con Tiempo de Bendición. Estuvimos acompañándoles en los controles el señor Alberto García, en la supervisión de programación Diego Bogado, en la gerencia general Oscar Rebolledo, en la dirección, quien ha tenido el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, Mercedes Fuentes, todos nosotros acompañando al pastor Henry Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Dios los bendiga a todos. Chao.